Dicen que el dinero lo compra todo, pero hoy vas a ver que eso no es verdad, porque cuando un grupo de jóvenes ricos despreció a un humilde campesino y a su caballo enfermo, jamás imaginaron que terminarían rogándole de rodillas. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? El animal, que supuestamente ya no servía, les dio una lección que ningún ser humano pudo enseñarles. Prepárate para sentir rabia, ternura y esperanza, porque esta historia no solo te va a conmover, te va a hacer replantearte quiénes son los verdaderamente ricos en este mundo. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después te va a dejar sin palabras. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una mañana tibia en Rancho El Cielo, de esas en las que el sol apenas se asoma detrás de las montañas y el aire huele a pasto húmedo. El canto de los gallos rompía el silencio mientras una neblina ligera abrazaba la tierra. Don Ernesto Robles, un hombre de 68 años, de estatura baja, espalda encorvada por los años de trabajo duro, piel curtida como el cuero viejo y una barba gris desordenada, se movía despacio entre los establos de madera desgastada. Sus ojos azules, aunque algo apagados por el tiempo, todavía brillaban con ternura. Con manos callosas y temblorosas, iba colocando heno fresco en los comederos, tarareando una vieja melodía que aprendió de su abuelo. Todo en él desprendía una paz que solo quienes han amado la tierra entienden. En el rincón más apartado del establo estaba Estrella, una yegua blanca de pelaje opaco y crin enredada. Sus costillas se marcaban bajo la piel y sus patas delgadas parecían a punto de ceder. Estaba enferma desde hacía semanas, pero a pesar de su fragilidad, al ver a don Ernesto, levantó la cabeza y soltó un pequeño relincho, como un saludo débil pero lleno de amor. «Buenos días, mi niña bonita», susurró don Ernesto, acercándose con cuidado. «Hoy el cielo se ve bonito, igual que tú cuando sonreías corriendo por estos campos». Se agachó con dificultad, sacó de su bolsillo un trozo de manzana y se lo ofreció con la palma abierta. Estrella lo tomó con suavidad, cerrando los ojos al sentir el gesto conocido. No necesitaban palabras. Entre ellos bastaba el silencio y la compañía. El viento movía las hojas de los grandes mezquites alrededor, y cada tanto un gorgojeo de agua del bebedero roto acompañaba la escena. Era como si el rancho entero, olvidado por el tiempo, respirara junto a ellos. Ese era el mundo de don Ernesto, sencillo, puro y lleno de una gratitud silenciosa. Ni imaginaba que aquel día, en cuestión de horas, todo ese pequeño universo que había construido con tanto cariño estaría a punto de romperse en pedazos. El sol ya calentaba las tejas viejas del establo cuando un rugido de motor rompió la calma de la mañana. Desde la polvorienta carretera de entrada, una camioneta negra, enorme y reluciente como un espejo, avanzaba dejando atrás una nube de polvo que parecía tragarse todo a su paso. Don Ernesto Robles, que estaba terminando de limpiar las patas de Estrella, levantó la vista, entrecerrando los ojos para ver mejor. Su corazón dio un pequeño salto. Esa camioneta no era de ningún vecino. La puerta del vehículo se abrió con un golpe seco y bajaron 4 hombres jóvenes, vestidos con trajes negros impecables y lentes oscuros. Caminaban como si el rancho entero les perteneciera y, tristemente, ahora era cierto. El primero en pisar el suelo fue Mauricio del Valle, un hombre de 34 años, de complexión atlética, cabello castaño claro peinado hacia atrás y ojos grises tan fríos como el metal. Su mandíbula cuadrada se tensaba al mirar alrededor, como si todo le diera asco. Junto a él venían sus socios, Arturo Zamora, delgado y de cabello rizado, Rodrigo Salinas, robusto y siempre con una sonrisa irónica, y Javier Beltrán, el más joven, de rostro aniñado pero mirada astuta. «Vaya joyita que nos vendieron», murmuró Mauricio, pateando una piedra con el zapato lustrado mientras miraba los establos viejos y los campos secos.
Don Ernesto, con su gorra beige apretada en la cabeza, se limpió las manos en su pantalón de mezclilla gastado y se acercó despacio, con esa dignidad silenciosa que no necesita palabras para imponerse. «Buenos días, señores», dijo con voz ronca pero firme, llevándose un dedo a la visera en señal de respeto. «Bienvenidos a Rancho El Cielo». Mauricio ni siquiera le devolvió el saludo. Solo echó un vistazo rápido a don Ernesto, como quien observa algo que no vale la pena, y murmuró algo entre dientes que hizo reír a los demás. «¿Este es el encargado?», preguntó Javier en voz alta, sin molestarse en disimular el desdén. El viejo Robles sintió el peso de esas miradas como piedras en el pecho. No era la primera vez que lo trataban así, pero algo en esos rostros jóvenes, tan vacíos de respeto, le hizo presentir que no sería un buen día. Mientras tanto, detrás del grupo, Estrella relinchó débilmente, como si también pudiera sentir la tormenta que se avecinaba. El aire en el rancho se volvió pesado, casi espeso, y aunque el viento siguiera moviendo las ramas de los mezquites, ya nada sonaba igual. La mañana avanzaba lenta, casi arrastrándose, mientras una nube de polvo todavía flotaba en el aire. Don Ernesto Robles, con el sombrero en la mano y el sudor resbalándole por las sienes, acompañaba a los nuevos dueños por los rincones del rancho. Cada paso que daban sobre la tierra reseca parecía clavarle un puñal más en el alma. Llegaron al establo principal, donde el olor a heno húmedo y a medicina impregnaba el ambiente. Estrella, débil pero atenta, alzó la cabeza apenas vio a su viejo amigo. Sus grandes ojos oscuros reflejaban una mezcla de esperanza y miedo. «¿Y este animalucho?», preguntó Mauricio del Valle, frunciendo la nariz con desagrado mientras señalaba a la yegua enferma con la punta de su bota lustrada. Don Ernesto se adelantó un paso, como queriendo protegerla. Ella se llama Estrella», dijo en voz baja, pero con una calidez que llenaba el espacio. «Está enferma, pero ha sido la más noble de todas. Solo necesita tiempo y cariño». Mauricio soltó una carcajada seca que rebotó entre las paredes de madera. «¿Cariño?», repitió burlándose, girándose hacia sus socios. «Escuchen esto, muchachos. Este viejo cree que con cariño vamos a levantar un rancho en ruinas». Los otros rieron también. Arturo soltó un silbido de burla. Rodrigo movió la cabeza fingiendo compasión. Javier, el más joven, sacó su celular y empezó a grabar como si todo fuera un mal chiste. «Esto es una pérdida de dinero», gruñó Mauricio, acercándose más a Estrella. La yegua retrocedió un paso, resbalándose ligeramente. Sus patas temblaban y sus flancos subían y bajaban con dificultad. Don Ernesto dio un pequeño paso adelante, con el corazón martillándole en el pecho. «Con respeto, señor. Estrella merece una oportunidad. No todo se mide en billetes», dijo, su voz temblando entre el orgullo y el miedo. Mauricio se le quedó viendo un instante y luego, con un gesto rápido y cruel, empujó el balde de agua que había junto a Estrella, derramándolo sobre el suelo de tierra. El agua sucia se escurrió entre las grietas como lágrimas. «¿Una oportunidad?», espetó. «Este animal no sirve ni para carne». Un silencio pesado cayó sobre el establo. Solo se oía la respiración entrecortada de Estrella y el rechinar de las maderas viejas. Don Ernesto apretó el sombrero contra su pecho, sintiendo como algo dentro de él, algo que había resistido años de tormentas, empezaba a quebrarse. Pero aún no dijo nada. Todavía no. La mañana, que había empezado tibia, ahora parecía fría como un invierno que nadie había pedido. La tarde había caído pesada sobre Rancho El Cielo, como una manta vieja y llena de polvo. El sol golpeaba los techos oxidados y ni los grillos se animaban a cantar. Don Ernesto Robles seguía en el establo, limpiando con paciencia una pequeña herida en la pierna de Estrella, cuando escuchó las pisadas firmes acercándose por el pasillo de tierra. Mauricio del Valle apareció en la puerta, con su traje negro impecable y esa sonrisa torcida que no prometía nada bueno. Tras él, como sombras,
Venían Arturo, Rodrigo y Javier, todavía entretenidos revisando sus celulares y soltando risitas disimuladas. «Ya no es necesario que sigas aquí, viejo», soltó Mauricio, cruzándose de brazos. «No queremos gente que se aferre a animales inútiles». Don Ernesto, que estaba de rodillas junto a Estrella, alzó la vista con el sudor pegándole el cabello a la frente. Tardó un par de segundos en entenderlo. «¿Así, sin más?» «Señor», murmuró, poniéndose de pie con esfuerzo. Yo no trabajo por el dinero. Yo cuido este lugar porque lo amo, a los animales también. Les juro que Estrella puede mejorar. Solo necesita un poco más de tiempo». Mauricio chasqueó la lengua con fastidio y sacó del bolsillo interior de su saco un puñado de billetes arrugados. Caminó despacio hasta quedar frente a don Ernesto y sin decir palabra dejó caer el dinero al suelo justo a sus pies. «Aquí tienes tu liquidación», dijo con voz áspera, mientras Rodrigo soltaba una carcajada baja. «Más de lo que mereces, si me preguntas». Don Ernesto miró los billetes esparcidos en la tierra polvorienta. El corazón le martillaba tan fuerte que apenas escuchaba el murmullo de las burlas detrás. Se agachó, no para recoger el dinero, sino para acariciar a Estrella, que había metido su cabeza entre su pecho y su brazo, buscando consuelo. «No te preocupes, chiquita», susurró apenas audible. «Esto no es el final para nosotros». Al ponerse de pie, el viejo Robles se sacudió el pantalón, se colocó su sombrero desgastado y sin mirar atrás, caminó hacia la salida del establo. Cada paso que daba sonaba hueco en aquel lugar que ya no era suyo. Los billetes quedaron ahí, tirados en la tierra seca, como testigos mudos de una injusticia. Y aunque el mundo parecía darle la espalda, don Ernesto sabía en su alma que había cosas que el dinero jamás podría comprar. Y Estrella lo sabía también. La tarde se iba tiñendo de un naranja suave cuando don Ernesto Robles regresó al establo, una última vez. El rancho estaba en silencio, como si hasta el viento hubiera decidido guardar respeto. Caminó despacio por el sendero de tierra, con su sombrero viejo entre las manos, sintiendo cómo cada paso lo alejaba de todo lo que había amado. La madera de las cercas, el olor del heno, el canto lejano de algún grillo, cada rincón guardaba un recuerdo suyo. Cuando llegó frente a Estrella, la yegua blanca estaba recostada en la paja, respirando con dificultad. Al verlo, hizo un esfuerzo doloroso por incorporarse, estirando su cuello delgado hacia él. Era como si supiera, como si en su alma cansada entendiera que esa despedida sería distinta. Don Ernesto se arrodilló a su lado, sus rodillas crujiendo, y apoyó la frente sobre el hocico tibio de la yegua. «Mi niña bonita», susurró con la voz quebrada. «Perdóname por no poder llevarte conmigo. Te prometo que donde estés, siempre te voy a buscar en el cielo». Estrella cerró los ojos y soltó un suspiro largo, como si aquel contacto le diera un poco de alivio. Su respiración agitada se volvió más tranquila bajo la caricia lenta de don Ernesto, que pasaba su mano áspera por la crin enredada. En ese momento, bajo el techo viejo del establo y las últimas luces del día, no había palabras grandes, ni promesas vacías, ni contratos importantes. Solo quedaba un amor sencillo, puro y silencioso. Don Ernesto sacó del bolsillo un pequeño pañuelo de cuadros azules, el mismo que siempre usaba en los días especiales, y lo ató con suavidad alrededor del cuello de Estrella. «Para que no me olvides, mi Estrella», dijo, sonriendo entre lágrimas. Se quedó así, un rato más, acariciándola, memorizando cada detalle, el olor de su piel, el calor de su aliento, la tristeza noble de sus ojos. Y luego, con el corazón roto pero la frente en alto, se levantó, le lanzó una última mirada y salió caminando despacio hacia el camino de tierra, sin voltear. El cielo se había cubierto de tonos lilas y anaranjados, como si el universo entero quisiera abrazarlos en ese adiós. Las horas pasaron lentas después de la partida de don Ernesto Robles.
El rancho, aunque lleno de vida con los ruidos de siempre, el mugido lejano de una vaca, el viento agitando los mezquites, parecía distinto, más vacío. Estrella permanecía echada sobre la paja, negándose a moverse, como si de repente la vida hubiera perdido todo sentido. El joven cuidador que los nuevos dueños habían contratado, un muchacho de unos 20 años llamado Diego Morales, moreno, delgado y de mirada nerviosa, intentaba por todos los medios hacerla comer. Se agachaba, le acercaba agua limpia, le ofrecía manzanas frescas, incluso puso música suave en su celular, creyendo que eso la animaría. «Vamos, niña bonita, no seas terca», le decía en voz baja, mientras movía frente a su hocico un cubo lleno de avena. Pero Estrella apenas parpadeaba. Su mirada, antes curiosa y llena de luz, estaba apagada, perdida en un punto lejano que nadie más parecía ver. La yegua no había probado bocado desde que don Ernesto se fue. Mauricio del Valle, frustrado, observaba la escena desde la puerta del establo, su traje de lino perfecto, contrastando con la suciedad del lugar. Arturo, Rodrigo y Javier lo acompañaban, discutiendo en voz baja. «¿Qué hacemos si se nos muere?», preguntó Arturo, rascándose la nuca, incómodo. «La vendemos antes de que eso pase», respondió Rodrigo, encogiéndose de hombros. Mauricio soltó un bufido de fastidio y se giró hacia Diego. «Hazla comer como sea, chamaco», ordenó, su voz dura como el acero. «No podemos perder más dinero en esta porquería». Diego asintió nervioso, pero en el fondo sabía que ni la mejor avena del mundo podría llenar el vacío que Estrella sentía. Esa noche, bajo el cielo estrellado de San Monteverde, Estrella continuó recostada en su rincón favorito del establo, ignorando todo lo que la rodeaba. El aire olía a tristeza, y aunque el rancho seguía latiendo, algo en él se había roto de manera silenciosa e invisible. La madrugada cayó espesa sobre el rancho el cielo, envolviendo todo en una quietud inquietante. El viento silbaba entre los árboles y el rechinar de las puertas viejas parecía un lamento. Diego Morales, el joven cuidador, dormitaba en una silla improvisada cerca del establo, abrazado a una manta delgada. Apenas podía mantenerse despierto después de tantas horas intentando, inútilmente, que Estrella comiera algo. De repente, un golpe seco lo hizo abrir los ojos de un salto. «¿Qué fue eso?», murmuró, frotándose la cara adormilada. Desde su rincón oscuro, alcanzó a ver una sombra moviéndose entre los corrales. Estrella, la yegua, temblando de debilidad pero impulsada por algo más fuerte que el dolor, había logrado ponerse de pie. Sus patas delgadas apenas la sostenían, pero con una terquedad impresionante empujaba con su hocico las puertas del corral, golpeándolas una y otra vez. Diego corrió hacia ella, tropezando en la oscuridad. «¡Ey! ¡Tranquila, tranquila!», susurró mientras intentaba detenerla, pero Estrella no respondía a su voz. Los golpes alertaron a Mauricio y sus socios, que salieron de la casa principal entre gritos de molestia. «¿Qué demonios pasa ahora?», vociferó Mauricio, abrochándose apresuradamente la camisa mientras corría hacia el establo. Todos se quedaron congelados al ver la escena. Estrella, arrastrando las patas y resoplando con desesperación, empujaba la vieja puerta del portón principal que conectaba al camino de tierra. «¿Qué le pasa?», preguntó Rodrigo, frunciendo el ceño. Diego, con el corazón en la garganta, apenas pudo susurrar. Está buscando algo o a alguien». La yegua golpeó una última vez con su cabeza y la puerta vieja y oxidada cedió. Sin esperar, Estrella avanzó tambaleándose hacia la entrada. Cada paso era una batalla contra su propio cuerpo exhausto. Los empresarios, curiosos y aún medio dormidos, la siguieron a distancia. Fue entonces, cuando todos pensaban que caería de puro cansancio, que la silueta de un hombre apareció al final del camino de tierra, justo donde la carretera se desdibujaba entre los mezquites. Un hombre flaco, de sombrero viejo, con un pequeño costal colgado al hombro, don Ernesto Robles.
La yegua soltó un relincho que partió el alma y, como sacando fuerza de un milagro, corrió hacia él, tropezando, tambaleándose, pero sin detenerse. Los ojos de Mauricio, Arturo, Rodrigo y Javier se abrieron como platos. Nunca, jamás habían visto algo así. Era como si el amor hubiera arrancado a Estrella de la muerte misma. La escena parecía sacada de un sueño. Don Ernesto Robles, con su saco de manta al hombro y el sombrero gastado cubriéndole los ojos, se quedó inmóvil en medio del camino de tierra, mirando a Estrella acercarse como un torbellino frágil pero imparable. Cuando la yegua por fin llegó a él, sus patas no pudieron sostenerla más. Cayó de rodillas justo frente a su viejo amigo, agachando la cabeza y presionándola contra su pecho, como si buscara refugio en el único lugar que aún sentía como hogar. Don Ernesto dejó caer su costal en la tierra polvorienta y, temblando, se agachó lentamente para abrazarla. «Aquí estoy, mi niña», susurró con la voz quebrada, mientras enterraba la cara entre la crin enredada de Estrella. El silencio era absoluto. Ni los grillos se atrevieron a cantar. Mauricio del Valle, Arturo Zamora, Rodrigo Salinas y Javier Beltrán miraban desde unos metros atrás, petrificados. Lo que veían no cabía en su entendimiento. No era negocio, no era estrategia. Era algo más profundo, algo que no se compra ni se vende. Lealtad verdadera. Diego Morales, de pie junto a los empresarios, sentía un nudo en la garganta que no podía tragar. Nunca en su vida había presenciado algo tan puro, tan brutalmente honesto. Mauricio dio un paso hacia adelante, como queriendo decir algo, pero sus palabras murieron antes de llegar a su boca. Estrella, a pesar de su debilidad, frotaba la cabeza contra el pecho de don Ernesto, soltando pequeños suspiros entrecortados, como un niño que encuentra consuelo en los brazos de su madre. Don Ernesto, con las rodillas hundidas en la tierra, acariciaba a Estrella con ternura infinita. Sus manos, agrietadas y temblorosas, sabían exactamente dónde tocar para calmarla. Y en ese instante, bajo las estrellas silenciosas de San Monteverde, los grandes empresarios, tan seguros de su poder, se sintieron pequeños, diminutos frente a una verdad que ni todo el dinero del mundo podía ocultar. La gratitud, la lealtad y el amor solo florecen donde hay respeto. El polvo levantado por los pasos de Estrella aún flotaba en el aire cuando Mauricio del Valle, tragando saliva, finalmente se animó a acercarse. Con pasos lentos, como si cargara un peso que nunca antes había sentido, llegó hasta donde don Ernesto Robles seguía arrodillado junto a su yegua. Arturo, Rodrigo y Javier lo siguieron a unos metros, sin decir palabra, cabizbajos, como niños atrapados en una travesura demasiado grande para ocultar. Don Ernesto no levantó la mirada. Continuaba acariciando el cuello de Estrella, susurrándole palabras que solo ella parecía entender. Su mundo era ella, no ellos. Don Ernesto, balbuceó Mauricio, su voz sonando más humana de lo que jamás se le había escuchado. Nosotros no sabíamos. Se detuvo, buscando las palabras en el vacío. No sabíamos cuánto significaba este animal, ni lo que usted hacía aquí. Don Ernesto finalmente alzó la vista. Sus ojos azules, enrojecidos pero firmes, se clavaron en los de Mauricio. No había odio en su mirada, solo una tristeza inmensa, como la de quien ya ha visto demasiadas veces a las personas fallar. «No es el animal, muchacho», dijo su voz ronca pero serena. «Es el alma que ustedes no quisieron ver». Mauricio apretó los labios. Arturo se pasó una mano por el cabello, incómodo. Rodrigo miró al suelo y pateó una piedra. Javier, que hasta ese momento parecía el más indiferente, tenía los ojos vidriosos. «Queremos que regrese», dijo Mauricio finalmente, su voz apenas un murmullo. «Queremos que vuelva a cuidar el rancho y a Estrella». Don Ernesto se puso de pie despacio, ayudándose con la rodilla.
Estrella se tambaleó también, tratando de mantenerse cerca de él. Se sacudió el pantalón, se colocó el sombrero y, con una serenidad que le escaló hasta los huesos, respondió: «El respeto no se pide, se demuestra, y el alma de este lugar no se construye con órdenes ni con dinero, se construye con amor, y ustedes no saben amar». Los empresarios bajaron la cabeza sin poder encontrar excusas. No había forma de comprar una lección así. Don Ernesto le dio una última palmada al cuello de Estrella, acariciándole con la ternura que solo quien ha dado la vida puede regalar. Sin más palabras, se alejó caminando por el mismo camino de tierra, bajo el cielo de estrellas silenciosas. Atrás quedó el rancho, y 4 hombres que por fin entendieron que hay riquezas que el oro nunca podrá alcanzar. El amanecer pintó de tonos dorados y rosados los campos resecos de Rancho El Cielo. Una nueva brisa, ligera y tibia, recorría las praderas como si trajera consigo la promesa de algo distinto. Los días siguientes al encuentro con don Ernesto Robles fueron de cambio profundo. Mauricio del Valle, Arturo Zamora, Rodrigo Salinas y Javier Beltrán, hombres acostumbrados al poder y al orgullo, pasaron noches en vela reflexionando sobre lo que habían visto, sobre lo que verdaderamente importaba. Era como si la imagen de Estrella, arrodillándose ante don Ernesto, se hubiera tatuado en sus almas. Decidieron por primera vez en mucho tiempo escuchar más que hablar, mirar más que juzgar, sentir más que poseer. Con recursos que antes destinaban solo al lujo, transformaron Rancho El Cielo en algo que jamás imaginaron, un refugio para caballos maltratados y abandonados. No era solo un cambio en el rancho, era un cambio en ellos. Don Ernesto nunca volvió, pero su presencia seguía ahí, como una sombra luminosa que acariciaba cada rincón. Frente al portón de entrada, donde la tierra todavía guardaba las huellas de aquella noche inolvidable, mandaron colocar una placa de bronce, sencilla pero llena de significado, en honor a don Ernesto Robles, quien enseñó que el verdadero valor no se mide en dinero, sino en la lealtad, la compasión y el amor que damos sin esperar nada a cambio. Estrella, recuperada poco a poco bajo el cuidado amoroso de Diego Morales, trotaba libre por los campos, su crin blanca ondeando como una bandera de esperanza. Y aunque los visitantes llegaban maravillados por la belleza del lugar, lo que realmente se llevaban al marcharse no era solo la imagen de caballos felices, sino la historia viva de un hombre humilde que sin gritar, sin exigir, había cambiado más corazones de lo que cualquier fortuna podría lograr, porque algunas heridas sanan, algunos errores transforman y algunos legados viven para siempre. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de esta historia tan especial. Hoy vimos que el respeto, la lealtad y el amor verdadero valen más que cualquier riqueza en el mundo. Y ahora te pregunto a ti, ¿en tu vida estás valorando a quienes realmente te son leales? ¿Estás construyendo tu legado con amor o solo con cosas que el tiempo puede llevarse? Reflexiona, porque a veces un pequeño acto de compasión puede cambiarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más relatos que nos inspiran a ser mejores cada día. Comparte en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Me encantará leerte. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, amigo.